Tengan todos muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bien, le vamos a dar la palabra a la Secretaría si existiera algo en cuenta. No, señor presidente. Perfecto. Señoras y señores diputados, se ofrece la palabra respecto de varios. ¿No hay varios? La diputada Sagardía. Muy buenos días, diputada Sagardía. Aprovecho de saludarla, como también saludar al diputado Mauricio Ojea, que se encuentran conectados telemáticamente, y presencialmente saludar al diputado Jorge Ragnet. Diputada Sagardía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos, por los intermedios y a usted también. Yo quiero saber hasta cuándo va a funcionar nuestra comisión. Esa es mi consulta. ¿Cuándo concluimos esta comisión? Gracias, señor presidente. Ok, diputada, el plazo de término formal es el día 19 de julio, sería el plazo estipulado por la sala, pero vamos a solicitar la prórroga de 30 días más para invitar particularmente al Ministerio de Obras Públicas, que es el que nos faltó, que no han asistido, y tenemos entendido que existe gran interés por parte de varios diputados de poder escuchar a la ministra y, por cierto, también al director nacional de Vialidad. Así que vamos a solicitar el día de mañana en la sala una prórroga de 30 días. Con el objeto particularmente de escuchar al Ministerio de Obras Públicas, que creemos que nos pueden aportar interesantes antecedentes para nuestras conclusiones. Gracias, señor presidente. Eso quería saber para organizarme. Bien, diputada Sagardía. También saludamos a Ana María Bravo, diputada, ¿ya?, que también se ha conectado telemáticamente como integrante de esta comisión. Bien. ¿Varios? ¿Se ofrece la palabra en varios? Bueno, sin más, hoy día es, para quienes nos están escuchando y viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, como ya lo manifestábamos, la penúltima sesión formal de esta comisión. Tenemos una más, que es la próxima semana, a la cual hemos invitado a la ministra del Interior. Tenemos entendido que nos está solicitando que asista en su representación el subsecretario, don Manuel Monsalve. Vamos a insistir en que sea ella la que concurra, y eso lo vamos a determinar en el transcurso de la semana. Bien, a lo que nos convoca la sesión de hoy día. Hoy tenemos invitados que representan a las pymes forestales y agroforestales, y expondrán en nombre de la Sociedad Nacional Forestal don Héctor Espinosa Canesa. Don Héctor, bienvenido. Ingeniero forestal y consejero de la región de Ñuble, de la Sociedad Nacional Forestal, y don Emilio Balboa, ingeniero forestal y consejero de la región de El Maule, de la Sociedad Nacional Forestal. Está telemático. Sí, está acá, está acá. ¿Ya? Ambos van a exponer acerca de nuestra convocatoria. Les agradecemos su participación y el interés en querer participar de esta comisión, porque sin duda que los antecedentes que ustedes nos entreguen van a constituir elementos importantes para las conclusiones y las propuestas que tenemos que presentar a la sala en el transcurso de las próximas semanas. Saludar, antes de darles la palabra, a la diputada Erika Ñanco. Bienvenida, diputada Ñanco, que se ha incorporado telemáticamente también. Tengo entendido que va a iniciar la exposición don Héctor Espinosa. Héctor, por favor.
tiene la palabra. Yo le solicitaría que... Sí, sí, por favor. Que no más de 30 minutos para después hacer una ronda de consulta de las señoras y señores diputados. Héctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como SNF es muy importante estar aquí para que también ustedes vean la visión de esta problemática de la pyme forestal. Voy a compartir pantalla para... ¿Me tienen que autorizar para eso? Ah, no. No. Estoy bien. Ya. ¿Ven todo, no es cierto? ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Los que están telemáticamente. Si la pudiera poner. Ahí sí, estamos listos. Ahí estamos listos. Bueno, aquí lo que vamos a ver son nuestras ideas de propuestas para enfrentar el daño que tenemos con los incendios forestales. Una mirada del problema desde la pyme. Ahí hay 4 imágenes que ustedes ven ahí. Ninguna de esas imágenes es de Chile. Y para que aquí hay imágenes de Estados Unidos, de Australia, de España. Héctor, antes de quizás una reflexión inicial, ¿por qué no nos comentas a quienes representan fundamentalmente? Yo pensé que lo tenía claro, ¿no? Por favor. Ningún problema. O sea, yo lo tengo claro, pero quienes nos están viendo no lo tienen claro probablemente, y creo que es importante que lo manifieste, porque ayer tuvimos a la Corma, que representa a otro grupo de empresas forestales, y sería interesante conocer la representación de ustedes. Sí, esta organización nace, ya tenemos alrededor de 3 años de formación y representamos, como usted lo dijo al inicio, a la pyme forestal. Y cuando hablamos de la pyme forestal, aquí hay emprendedores, hay académicos de universidad, hay propietarios de bosques forestales, hay madereros, hay viveristas, hay empresas de servicios forestales, hay empresas forestales, como la que nos acompaña también hoy día, como Forestal Niblito. Entonces, representamos a... No Corma, digámoslo así. No. Es decir, para dejarlo en claro, está Corma, que representa, digamos, a la empresa forestal, y nosotros representamos a la pyme forestal. Y la problemática que tenemos con respecto a los incendios son similares, pero con visiones distintas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Gracias por la aclaración de ese punto. Como les decía, aquí hay 4 imágenes, ninguna es de Chile, y si ustedes ven, se están quemando casas. Esto es una problemática que tenemos en todo el mundo. La verdad que los incendios forestales, y hace poco, si ustedes vieron la noticia, en Canadá se quemaron 3 millones de hectáreas. Eso más o menos tenía el incendio. Entonces, esto es una problemática que está todos los años, son catástrofes. Chile es un país que tiene catástrofes como los terremotos, y desde nuestra visión, los incendios forestales son una catástrofe que viene todos los años. Esa es la diferencia. El terremoto no sabemos cuándo viene, pero los incendios forestales sabemos que todas las temporadas del verano en la zona central de Chile estamos con esta catástrofe que puede venir. Entonces, para esto tenemos que estar preparados. La perspectiva del problema, 25% de la población de Chile vive en el territorio rural, que abarca 83% del territorio. Es decir, 25% de los chilenos viven en zonas rurales. El gasto en protección de Chile es del 0,09% del PIB, que es muy bajo. Pero en reparación de las pérdidas, el 1,2% del PIB. Es decir, para prevenir todos estos efectos, gastamos el 0,09% del PIB, pero para remediar el 1,2%. Es decir, hay un margen en el cual podríamos hacer un poco más de gasto en prevención, como un dato. Chile gasta $200 millones anuales a causa de desastres, según el BIP. Este es el mayor gasto de Latinoamérica. Y este año tenemos el tema de los incendios y ya tenemos el tema de las inundaciones. Es decir, otra vez vamos a andar en similares números. Aquí, en este gráfico que ustedes ven, están las últimas 10 temporadas de incendios forestales. Si ustedes ven ahí, bueno, obviamente que después vamos a entrar a analizar un poco lo que ocurrió el 2016-17 como temporada y el 2022-23. Pero el promedio anual en Chile, por incendios forestales, se quema 52.000 hectáreas. De estas, en promedio, no más de 10.000 corresponde a bosques. Es decir, la mayoría de los incendios forestales son de tipo pastizal y matorral.
Esa es la normalidad, el promedio. Pero ahora vamos a hacer el énfasis, ¿qué pasó el 2016-17 y 2022-23? Esa imagen seguramente la han visto, otros la han presentado. El 2016-17 afectó más a la región del Maule y O'Higgins, y el 2022-23 afectó más a la región del Biobío y Araucanía. Datos que hay que recordar, solamente lo han dicho más de alguna vez, pero aquí tenemos 38 fallecidos. Yo creo que ese dato es muy lamentable. Es decir, que tengamos fallecidos a consecuencia de los incendios forestales ya es una alerta. Ahora, pero si nos vamos a los heridos, hay 7.000 personas heridas. 7.000. Es decir, personas que desde el que tragó humo o del que quiso correr, se arrancó, el que quiso combatir sin tener el conocimiento, tenemos 7.000 personas heridas. Y eso no es un dato menor. Si vamos a estos dos periodos que hubieron bastantes incendios forestales, 2017 y 2023, ahí está el número de hectáreas quemadas, 500.000 2017, 400.000 casi el 2023. De estos, el 75% corresponde a bosque. Es decir, ahí cambia la visión. Es decir, en la normalidad, como les dije, no más de 10.000 hectáreas de las 50.000 es bosque. Es decir, estamos hablando de un 20%. Pero cuando tenemos incendios grandes, como los que tuvimos entre todos, es al revés. El 75% corresponde a bosque. ¿Ya? Entonces eso nos dice que cuando tenemos incendios grandes, tenemos un problema con los bosques. ¿Qué bosques? Tenemos bosques naturales y bosques plantaciones. De las plantaciones que se han quemado, el 54% corresponde a plantaciones. Estamos hablando de pino, eucaliptus, globulus o níten, principalmente como especie plantada. Y el resto corresponde a especies nativas. Entonces la verdad que el daño aquí, en ambos casos, es bastante grande desde el punto de vista también del patrimonio natural de Chile, 46%. Y si nos vamos de quién son estos bosques plantados, el 44% corresponde a pymes, es decir, son bosques no cormas, digamos así, no de la gran empresa forestal. Y eso es un dolor bastante grande, porque hay gente que hizo una apuesta desde que tiene 5 hectáreas hasta que puede tener 1.000. Son propietarios que están, digamos, hicieron una apuesta en algún momento por una inversión en su predio y lamentablemente se les quemó. Y la capacidad de ellos de recuperar esto no es la misma que tiene las empresas cormas. Si usted hace memoria, y a lo mejor como diputado le ha tocado recorrer la región del Maule, Camino Constitución, y se van a dar cuenta que todavía hay sectores que todavía uno ve que aquí ocurrió el incendio, y no se recuperó el suelo, y no hay un bosque nuevamente plantado, y el suelo se está degradando, y una regeneración, terrenos perdidos. Y eso es el dolor que afecta a la pyme forestal. Hay un dato del Ministerio de Hacienda que sacó para efectos de lo que pasó este año. Dice que hay una pérdida de stock de capital para el sector forestal de 569,8 millones de dólares. Cifras del Ministerio de Hacienda. Y son cifras bastante altas. Es decir, la verdad que un evento como el del 2023, si se vuelve a repetir, empieza a dejar en jaque, digamos, el patrimonio forestal de Chile, que a su vez sostiene un sector que da empleo y que genera trabajo, digamos, y genera bienes y insumos para el país. Eso es lo complejo de esto. ¿Cómo enfrentamos este problema? Tuve la posibilidad, yo trabajo en incendios forestales desde el año 2008, así del tema sé bastante, y tuve la posibilidad de estar en la última conferencia internacional que se hizo en Oporto. Lo que está hablando el mundo desde el tema de los incendios son estos 3 que están aquí, estas 3 líneas. Manejo del riesgo en los paisajes. Hay que bajar las cargas de combustible, manejar combustible fino, una gestión integral de los incendios forestales, de la prevención, control, restauración, y lo que vengo yo hablando hace un par de años ya y que coincide con lo que se está hablando en el mundo, territorios resilientes. Como sabemos que todos los años van a venir los incendios forestales, tenemos que estar preparados para cuando venga el incendio forestal no genere el daño que está causando. No se quemen casas, no se quemen animales, no se quemen los cultivos que tienen los propietarios agrícolas. Eso hay que preparar el territorio para eso. Y eso hoy día el mundo está trabajando en eso. En la carga de combustible, ¿por qué hay que bajar la carga de combustible? Porque hay que disminuir la velocidad de propagación y del comportamiento del fuego.
El combustible fino es el que propaga inicialmente el incendio. Eso es lo que genera el problema antes de tomar, digamos, el combustible más grande, hablemos del bosque. Y lo otro es la prevención. Creemos que tenemos que generar un efecto disuasivo los días de alerta meteorológica de temperatura extrema. Hoy día tenemos la información, pero tenemos que actuar anticipadamente cuando tenemos la información. La mejor forma, creemos, que es en forma disuasiva. ¿Quiénes son los que investigan los incendios forestales en Chile? En Chile los incendios forestales los investiga la Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF, con un fin preventivo, para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, y la PDI y Carabineros, PDI Videma, Carabineros Lavocar, cuando la Fiscalía lo instruye. ¿Ya? Esas son las dos formas de investigar los incendios forestales. Y algo que generó mucha polémica, digamos, cuando se hablaba de las cifras, de la intencionalidad. Obviamente CONAF se puede hacer cargo de lo que ha investigado. Si ustedes ven la gráfica ahí, el año 2017 se empiezan a incorporar las unidades de análisis y diagnóstico. Empezaron a investigar el 2% de los incendios, el 6%. Hoy día estamos en el 26% de los incendios fueron investigados. Es decir, de todos los incendios que hubo en Chile, 26% de ellos la unidad de análisis y diagnóstico las pudo investigar. Yo creo que como país tenemos que llegar a un 50%. Porque es la única forma de poder tener la base para decir el peso que tiene la intencionalidad en esto, ¿ya? Porque si no hay que hablar con los datos que realmente se tienen. Y la investigación sigue un método científico, aumentar el número de la UAD de CONAF. Yo creo que eso es clave. Dentro de las causas, para que ustedes vean, del resultado de las investigaciones que hizo esta unidad de CONAF, podemos decir que este año, de los 1.700 incendios investigados, que abarcan el 26% del total de incendios, el 35% corresponde a incendios intencionales, el 63% accidentales. Esto es de lo investigado, sobre lo que efectivamente podemos decir esa es la causa. Y eso es lo que genera tanta polémica en el verano, porque a veces uno ve que evidentemente este incendio a lo mejor fue generado intencionalmente, pero si no lo investigué, si no tengo el método científico para decir que efectivamente es lo que yo creo. Y eso la verdad que en esto no vale, es lo que efectivamente yo pude realizar. Por eso yo insisto que es muy importante generar más unidades de análisis y detección. Si lo ven por región, como está ahí, claramente los 304 incendios investigados en la región del Biobío, efectivamente la intencionalidad tiene una proporción más alta. Cerca del 60% de los incendios en la región del Biobío, de los investigados, fueron intencionales. ¿Ya? Ahora, si la intencionalidad es un problema que tenemos, y esto es una opinión personal, yo lo veo como la delincuencia. Es decir, ¿queremos llegar a una delincuencia, intencionalidad cero? Ojalá. ¿Vamos a llegar a eso a cero? Yo lo creo difícil. Entonces, ¿cómo nos preparamos con esta intencionalidad para empezar a hablar de ocurrencia de incendios? Que es lo que yo creo que tiene más peso. ¿Cuál es la propuesta? Para enfrentar la ocurrencia de incendios forestales, aquí en esta propuesta, de esto que está aquí, hay cosas que hoy día en el sistema o en el país están, pero tenemos que usarlas para lo que queremos y de esa manera creo yo que podemos bajar la ocurrencia. Creemos. La Dirección 1, la Dirección Meteorológica de Chile, cuenta con un sistema de alerta meteorológico, ya sea aviso, alerta y alarma. Cuando ocurrió el evento este año de los incendios forestales, todos sabíamos que esto venía. Sabíamos que venía una alerta de temperatura extrema. Eso lo sabíamos todos, las noticias lo dijeron, la Dirección Meteorológica lo dijo. A su vez, CONAF también tiene un sistema que está en la sección de análisis y predicción de incendios forestales, SAPIF, que se llama botón rojo, y también identificó lo mismo. El tema que yo creo que ambos sistemas deben trabajar en conjunto para que SENAPRED defina la alerta respectiva e informe al Ministerio del Interior. Es decir, si tenemos la información antes, yo creo que ambos, porque el SAPIF de CONAF tiene a los ingenieros, digamos, que saben del tema de incendio forestal, los otros son los meteorólogos. Si juntamos ambas a conversar para analizar esta alarma desde el punto de vista de la ocurrencia, yo creo que vamos a sacar una mejor alerta para SENAPRED y que de esta manera informe al Ministerio del Interior. Ministro del Ministerio del Interior, se viene este problema.
las condiciones de ignición para incendios forestales están propicias. 2. El Ministerio del Interior, con la información de alerta respectiva, debe anticiparse la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, definiendo medidas preventivas y disuasivas que permitan disminuir la ocurrencia de incendios forestales. Esa es la clave, medidas preventivas y disuasivas. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Que esto no basta aquí la voluntad. Yo creo que esto básicamente tiene que ser como decretado por el Ministerio del Interior. A. Prohibición de ejecución de faena de territorio rural. No se pueden hacer faenas rurales, ya sea forestales o agrícolas, maquinaria que pueda ser fuente de ignición de incendios, restricción de actividad al aire libre, zonas de camping, definición de patrullaje en el territorio rural, bajo alerta, puede ser carabineros, PDI, servicios públicos, para generar un efecto disuasivo. En los caminos si empiezan a ver vehículos que tengan algún tipo de sirena, ya sea municipal o carabinero, PDI, eso genera un efecto disuasivo. ¿Ya? De alguna manera, aquel que quiere generar algún incendio va a ver que hay mucha gente dando vueltas, no va a ser tan sencillo. D. Coordinar con empresas forestales y empresas eléctricas la presencia de personal de emergencia en el territorio bajo alerta, de manera de hacer efectivo en el despliegue territorial. En la zona bajo alerta, tanto las eléctricas como las empresas forestales de alguna manera ya lo hacen, pero también las eléctricas ya tienen que estar con su personal de emergencia destinado a los sectores donde puede ocurrir incendio forestal. E. Oficiar a las comunas bajo alerta para que constituyan el COGRIP. Hoy día tenemos la CENAPRED a contar de este año. Tenemos el instrumento, el COGRIP comunal, para responder en forma oportuna en caso de ocurrencia de incendios forestales, generando coordinación con las juntas de vecinos. Porque obviamente a nivel comunal la relación con la junta de vecinos, ellos saben quiénes son, para el intercambio de información, del punto de vista preventivo, de accesibilidad, divulgación de las medidas de prevención y control de incendios forestales. Con esas medidas, que están ahí, son 5 medidas, yo creo que vamos a generar un efecto disuasivo en la zona bajo alerta. ¿De qué estamos hablando? Serán 3, 4, 5 días. No es más que eso. Ocurrirán 2 o 3 veces en el verano. 3. Se debiera constituir el COGRIP nacional y convocar a la Dirección Meteorológica de Chile, a la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF. ¿Por qué digo convocar a ellos? Porque no son parte del COGRIP. El COGRIP puede convocar a otros. Tiene que estar la Dirección Meteorológica de Chile, que tiene la información, y tiene que estar la Gerencia de Protección de Incendios Forestales u otros privados que quieren invitar el COGRIP, para revisar las medidas tomadas en la fase de mitigación y preparación para alerta declarada. Todo esto está claramente expresado en el CENAPRED. Eso está definido. Hagamos que esto hoy día funcione de manera preventiva antes de. 4. En función de lo que defina el Comité Nacional, el presidente del país podrá declarar el estado de excepción de emergencia, limitando el derecho al libre tránsito y libre reunión, pudiendo incluso declararse toque de queda si así lo merita. Voy a poner un puro ejemplo. Cuando hay un tornado en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Cuando viene un tornado, ya hay que evacuar, ya hay que parar la actividad, viene un tornado. Bueno, aquí viene un incendio forestal. La diferencia es que no sabemos cuándo va a ocurrir y por dónde va a venir. Podemos ser preventivos. Serán 4 o 5 días, pero pensemos en, no queremos muertos, no queremos lesionados, no queremos damnificados, porque eso es el drama que tenemos todos los años cuando nos enfrentamos a este problema. Entonces, si actuamos de forma preventiva, yo creo que la disuasión es la clave. Eso desde el punto de vista de la ocurrencia de incendios forestales. Ahora, ¿qué hacemos desde el punto de vista de la prevención? Como ya lo había comentado, hay que disminuir la carga de combustible. Para eso es necesario hacer un manejo de combustible fino, que es el que genera la propagación inicial de incendios forestales, como ya les comenté. ¿Qué combustible fino tenemos? Tenemos pastos, tenemos bajo el bosque desechos, también a veces la misma actividad de manejo forestal genera algunos desechos. Es el combustible fino que tenemos que eliminar. Ahí tenemos una plantación también con pasto. Nosotros como SNF estamos con muchas ideas en la cabeza y recientemente firmamos un convenio con la Corporación de la Carne, con la presencia del Ministro de Agricultura, y este convenio lo que busca es una alternativa de solución. Esto no es algo nuevo, pero es poner lo que hemos hecho a lo mejor por años, hoy día ponerlo en práctica desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales.
La alternativa solución para disminuir la presencia de combustible fino, traslado de ganado para pastar y disminuir la presencia de combustible fino. ¿Dónde? Las zonas cerca de los poblados, cerca de los villorrios, cerca de las ciudades. Se firmó este convenio en el línea Cauquenes y vamos a montar un piloto en conjunto con la Corporación de la Carne cerca de la zona Cauquenes. En Cauquenes tenemos, todos los años tienen el riesgo de incendios forestales, Cauquenes, Posillas, Coronel de Maule, que son sectores villorros que están, digamos, cercanos por nombrar algunos, pueden haber otros más, si un nombre Sausalo y otros. Pero esto es una idea de prevención. ¿Para qué? Para disminuir el combustible fino. Y la otra, que a veces les da todo miedo, es el uso del fuego técnico para disminuir la carga de combustible. Hay que disminuir el combustible fino. Los bosques tienen que estar como la última imagen, sin combustible bajo ellos, como parque, digo yo. Mira, aquí hay 4 imágenes. Ninguna de estas imágenes es de Chile. Oregón, España, Australia, Sudáfrica. Eso hace el mundo para proteger los bosques. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Quemas prescritas. Las quemas planificadas y prescritas, también conocidas como fuegos controlados, se refieren al uso planificado y controlado del fuego por un equipo de expertos bajo condiciones específicas de temperatura, viento y humedad. Eso los expertos en Chile ya sabemos cuáles son las ventanas. No es todo el año. Y bajo ciertas condiciones de temperatura, viento y humedad se puede quemar. No es todos los días, son algunos días. La quema prescrita se utiliza para ayudar a establecer los ecosistemas dependientes del fuego, reducir el riesgo de incendios forestales descontrolados y aumentar la seguridad de la comunidad y de los cuerpos de bomberos. En Chile, el periodo para quemas prescritas es mayo a junio, agosto a septiembre. No los 60 días en ambos casos, pero hay días puntuales en que sí se puede hacer actividad con mucha seguridad. Se ha hecho en Chile, pero siempre como que le tenemos miedo al uso del fuego, y la verdad que esta es la mejor herramienta, una de las mejores herramientas para eliminar combustible. España dejó de quemar, Australia dejó de quemar, por lo mismo, y han vuelto a hacerlo, porque tuvieron un incendio catastrófico muy grande porque se acumuló mucho combustible bajo los bosques. ¿Ya? Entonces eso es un punto que es muy importante. Después tenemos otra idea, que también estamos trabajando con la Asociación de Municipalidades del Valle Itata, que es un modelo de prevención. En este modelo de prevención, lo que estamos haciendo con las comunas de la Asociación de Municipalidades del Valle Itata, estamos definiendo sectores donde para ellos es prioritario alguna localidad que esté con riesgo de incendios forestales. Lo que vamos a hacer ahí, lo que estamos haciendo es un levantamiento de riesgo casa por casa, porque hoy día en el sector rural estamos con una inmigración al revés, le llamo yo. Hace 30 años atrás la gente se fue del campo a la ciudad, y hoy día la gente de la ciudad se está volviendo al campo, con la diferencia que la gente urbana que va al campo no tiene idea del campo. Y están poniendo las casas en los peores lugares del punto de vista de los incendios forestales, ya sea por pendiente o por viento. Y muchas de estas parcelaciones, lamentablemente, los municipios no tienen el catastro total. Entonces, cuando ocurren los incendios forestales hoy día, cada vez, más que antes, hay casas en riesgo. 1, 2, 3 o 4. No queremos un Santa Olga, pero este año tuvimos un Santa Olga por 2 distribuido. 2.000 casas quemadas, Santa Olga fueron 1.000. Entonces estamos haciendo un levantamiento casa por casa en este piloto. Vamos a revisar la materialidad de las casas, revisar el entorno de los periodos rurales, el estado de los caminos, los extendidos eléctricos. Estamos haciendo un análisis de topografía presente, porque en esto nos sirve la receta. Si yo voy a decir, no, hay que hacer cortafuegos de 100 metros a todos lados, eso no tiene sentido, porque el cortafuego hay que hacerlo de donde viene el riesgo, pendiente y viento predominante. Ahí hay que hacer el cortafuego, pero por donde nunca va a venir viento y donde no hay pendiente, no tiene sentido. Entonces a veces las recetas que se ven así como que es la solución, cortafuego 100 metros, si el cortafuego de 100 metros a lo mejor no sirve, porque la pavesa va a saltar, el río Biobío, la Villa Itata la saltaba cuántas veces. El cortafuego es para evitar que por contacto llegue el incendio, digamos, lo que yo quiero proteger, y para que yo también tenga una vía de evacuación o vía de acceso, pero no pensemos que un cortafuego va para un incendio forestal. Vuelvo a lo que dije anteriormente, manejar combustible fino. Entonces analizamos los vientos predominantes, hablamos de la presencia de vientos locales, analizamos el tipo de combustible presente y el cambio en su condición de viento. ¿Cuál es la propuesta de prevención en este caso? Definir dónde ejecutar cortafuego y su ancho en función del tipo de combustible presente. Para cada hogar de esta gente que vive en entornos rurales es diferente. Si hay presencia de bosque, definir la actividad de silvicultura preventiva.
si hay que podar, si hay que limpiar, si hay que sacar incluso. Definir los caminos de acceso que deben mantenerse despejados para evacuar en caso de emergencia y para permitir acceso a vehículos de emergencia. Esto para mí es básico. Tsunami. Uno va a Talcahuano, Iquique, aquí mismo en Valparaíso, están los letreros marcados en caso, por dónde evacuar en caso de tsunami. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en el ámbito rural? Hay localidades que tienen que tener claros los caminos de acceso. En Santa Juana había gente que no podía salir porque estaba llena de aromo. Y si hay una localidad que tiene que tener un camino, este camino de acceso y este es el camino en caso de incendio para evacuar, tiene que estar despejado. Y eso tiene que ser levantado y con letreritos. ¿Por qué no? Eso es pensar preventivamente. Eso es lo que estamos haciendo con este piloto en las asociaciones de municipalidades del Valle de Itata. Con esto que acabo de presentar, antes de darle la palabra a Emilio Balboa, es lo que nosotros como SNF creemos que hay que hacer desde el punto de vista de la ocurrencia de incendios forestales para poder bajar, digamos, esta problemática, y tenemos lo que estamos nosotros trabajando desde el punto de vista de la prevención, que es la segunda pata. Como les dije, en Chile se gasta muy poco en prevención y se gasta mucho en el control y después en la restauración de lo que no ocurre. Voy a dar el paso a Emilio Balboa, no sé si quieren hacer la pregunta al tiro o después. Antes de darle la palabra a Emilio, saludar al diputado Juan Carlos Beltrán, que se encuentra conectado, la diputada Joana Pérez, y tengo entendido que también estaba conectado don Emilio Uribe. ¿No está Emilio? Sí, ahí está don Emilio. Buenos días, don Emilio, y bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, señor diputado, y estamos muy bien representados en esta reunión, de manera que confiamos en que todas las preguntas ojalá sean resueltas. Sí, le vamos a dar la palabra a don Emilio Balboa y después algunas reflexiones finales a usted, don Emilio Uribe, para que se prepare. Ya antes de darle la palabra a los diputados para que hagamos una ronda de consultas. Sí, solamente antes que de Emilio, en el contexto de lo que estamos nosotros trabajando, lo que va a presentar Emilio es justamente en la misma línea, es cómo se trabaja en la prevención y cómo bajar la ocurrencia desde el punto de vista, en el caso de la experiencia de Niblinto como una pyme ubicada en la Pecorría Linares. Perfecto. Don Emilio, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo empezar diciendo que para nosotros es muy gratificante representar a Fortán Niblinto, Katy Spiegel y yo como Emilio Balboa. Y como decía Héctor, sí, nosotros queremos comentar la experiencia que hemos tenido en la... Perdón, tengo que... Ahí sí. Queremos comentar como Forestal Niblinto la experiencia que hemos logrado obtener en un periodo de tiempo de 5 o 6 años a partir de los sucesos que ocurrieron en el año 2017. ¿Ya? Quiero ver si puedo compartir la pantalla. Tengo que conectarme, yo parece. No estoy conectado ya. Sí, ya. Ahí busqué la cosa. Compartir, tengo que... Aquí no sé cómo llegar. ¿Ahí? ¿O no? ¿Compartir? No me va a dejar. Déjasela si ya tomo yo. Pero como les decía, queremos compartir nuestra experiencia. Nosotros venimos desde la región del Maule, específicamente la local Linares. Estamos insertos en un santuario. Y desde el punto de vista de la ocurrencia incendiaria era un sitio bastante tranquilo, con muy poca ocurrencia de incendio, y cada vez que ocurría, que era algo que nosotros entendíamos que era parte de la actividad, era con muy poco efecto desde el punto de vista de la superficie afectada. Esto cambió totalmente a partir del año 2017, donde nosotros como empresa sufrimos una pérdida importante en nuestro patrimonio por una causa totalmente desconocida. Nosotros no estábamos preparados como pyme forestal para enfrentar un incendio de esa magnitud, ni tampoco el sector, ¿ya? Desde ahí entendimos que teníamos que aumentar un presupuesto como empresa, que teníamos que empezar a prepararnos y que teníamos que aprender de los errores que habíamos cometido y de lo que nosotros como sector no fuimos capaces de solucionar, ¿ya? Entonces,
empezamos a graficar nuestros datos, empezamos a analizar nuestra experiencia y fundamentalmente entendimos que teníamos que, como pyme forestal, generar una alianza con nuestro entorno para poder ser capaces de enfrentar las situaciones que ya entendimos que se venían en el futuro. Era imposible poder sostener una situación como esa en el futuro con las condiciones que ya sabemos, como bien decía Héctor. Cada verano tenemos bastante información para saber cómo va a venir la semana siguiente, el mes siguiente, en qué condiciones. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, como para empezar esto, quiero que conozcan un poco a Forestal Ñuble. Es una empresa local de la región del Maule que tiene más de 40 años de historia con 11.000 hectáreas totales, de las cuales el 36% es de protección. Aquí estamos hablando de bosque nativo del tipo forestal roble gualo, específicamente, o sea, roble gualo, como bien digo, que tiene una importancia endémica para el lugar y una condición muy característica. Es muy importante esa especie para nosotros y para el sector en sí, por la fauna que contiene y por la flora que habita ahí. Hoy día Forestal Ñuble es una fuente laboral para alrededor de 100 familias, de manera directa o indirecta. Nosotros, alrededor del 80% de nuestra gente directa es del sector de Linares y del sector donde está inserto nuestro patrimonio. Entonces, dale nomás, por favor. Entonces, dicho eso, queremos que poder entender el contexto de este negocio. O sea, para nosotros el retorno tiene un periodo de 20 años. Es complicado esperar 20 años. Muchos ni siquiera alcanzan a ver el fruto, digamos, pero dentro de este periodo de 20 años nosotros tenemos variables con las que tenemos que luchar permanentemente, que son económicas, como por ejemplo no saber o tratar de entender o acomodarse al comportamiento del mercado; variables sanitarias, como por ejemplo el ingreso de distintas plagas que pueden poner en jaque nuestra producción entera; variables ambientales, altas temperaturas, tormentas; sociales, ya hemos entendido con el paso del tiempo que tenemos que desarrollar planes de buena vecindad, tenemos que tener buena relación con nuestros vecinos, tenemos que nosotros presentarnos como un vecino que aporta para ellos también. Pero desde el 2017 en adelante y para nosotros como Forestal Ñuble específicamente desde el año 2020, ya la variable incendiaria de alta ocurrencia y sobre todo con causa desconocida para nosotros es algo que tuvimos que agregar como una variable permanente. Como les dije al principio, nosotros veníamos de un sector muy tranquilo que en los últimos 6 años cambió totalmente. Hoy día enfrentamos con dos derivadas de esta variable que a nosotros realmente nos preocupa. Porque hoy día nuestros trabajadores, nuestra empresa de servicio tienen un sentimiento profundo de inseguridad laboral. No saben cómo va a estar el año siguiente, saben que nosotros tenemos un incendio importante en nuestro patrimonio y no vamos a poder seguir dando el trabajo con la frecuencia ni con la estabilidad que lo podemos dar. Y lo que más nos preocupa de verdad es el profundo sentimiento que tienen nuestros trabajadores de perder la vida. O sea, hoy día un chofer de transporte, solamente por llevar la carga desde un bosque hasta una planta de aserradero, puede ser asaltado, le queman el camión y lo pueden matar. Ese es un sentimiento que nosotros hemos recibido de nuestra gente y que de verdad nos preocupa. Y parte de eso también entender como de parte de nuestra experiencia y acogiéndome a lo que decía Héctor, para Forestal Ñuble el año pasado el 84% de su incendio, foco incendiario, fueron de causas desconocidas. No teníamos la claridad para saber cómo empezó, por el lugar donde empezó y por la condición donde se ocurrió, que era a menos que cayera un rayo, era imposible que ahí ocurriera un incendio. Y otro efecto para nosotros como pyme que es súper importante es que esto está provocando costos operacionales importantes. ¿Ya? Hoy día nosotros estamos en una situación frente a los seguros forestales que va a quintuplicar su tasa. Ese nos va a costar 5 veces, o sea, quintuplicar su tasa para nosotros probablemente que nos suba 3 o 4 veces el costo de asegurar nuestros bosques. Y nosotros como pyme forestal de verdad creemos que un crecimiento sostenido de estos riesgos que nos afecta a todos, a pesar de que hagamos las cosas bien, va a ser imposible sostener. O sea, hoy día derechamente nosotros estamos evaluando qué camino tomar para poder proteger nuestros bosques, autoasegurarnos o seguir la vía normal. Acá yo muestro, muestro un poco
a nivel de porcentaje, la ocurrencia de incendios de los últimos 10 años. Como pueden ver, en el año 2013 y 2014 fue muy poco. En el año 2017 hubo un mega incendio que para nosotros fue catastrófico desde el punto de vista de la superficie. Desde ahí entendimos que teníamos que aumentar nuestro presupuesto y empezar a trabajar en un método de protección y de prevención fundamentalmente, que lo logramos establecer desde el año 2020. Nosotros le llamamos como empresa el anillo de protección. Después les voy a explicar por qué quisimos ponerle ese nombre. Nos dio buenos resultados desde el punto de vista de la superficie afectada, pero no hemos sido capaces todavía, o sea, vamos mejorando, ya, porque es un proceso, pero sí tenemos la satisfacción de decir que a la superficie afectada, tanto bosque nativo como productivo, en estos últimos 2 años, 22-23, para nosotros han sido resultados súper importantes, considerando que tuvimos un 1900% de aumento de incendios respecto al año anterior, en el año 2022. Entonces, queremos compartir esta experiencia que a nosotros nos tiene bien contentos y creemos que se puede replicar en estas partes con pocos recursos. La siguiente. El sistema de anillo de protección que nosotros llamamos busca fundamentalmente potenciar la prevención de incendios y sobre todo mejorar los tiempos de respuesta. Nosotros como pyme forestal no tenemos quizás la espalda económica ni financiera que tienen las grandes empresas para poder tener los recursos a todo nivel para poder combatir un incendio con todo. Por lo tanto, entendimos que en un lugar rural, en un sector que está en un camino de cultura forestal, nuestra mejor opción era poder generar alianza entre la empresa privada, entre las entidades de gobierno, con esto me refiero a CONAF, por ejemplo, y por sobre todo con la comunidad, ¿ya? A través de la identificación de nuestros recursos. Nosotros estamos súper claros en poder sentarnos en una mesa como esta, todos los actores, y decir, ok, Forestal Ñuble es muy bueno en detección y primer ataque, pero no tenemos el recurso para combatir un incendio propiamente tal si esto se sale de control. Por lo tanto, ahí generamos la alianza de los recursos con la empresa, con la entidad de gobierno como CONAF, y la detección en función de los recursos que podemos tener y la superficie que debemos cubrir, no solamente como Forestal Ñuble, sino como alianza, es muy grande, y ahí es donde ocurre actúan de manera muy importante nuestros vecinos. En esta lámina no se alcanza a ver bien, pero van a entender con lo que les quiero explicar. En la imagen de la izquierda presento el patrimonio de Forestal Ñuble en un sector específico de Linares, de la precordillera de Linares, ¿ok? Nosotros entendimos que mapeando y cartografiando a distintas alturas nuestros vecinos, podemos tener a través de plataformas digitales de fácil acceso, como por ejemplo alguna red social como WhatsApp, podemos lograr una red de información 24 horas al día, con vecinos específicos que definimos en localidades a ciertas alturas que ellos tan solo por ver por su ventana pueden indicarlo en el sector específico si hay alguna columna de humo. Si existe eso, empieza a funcionar el anillo de protección. ¿Por qué? Porque aumentamos nuestro campo visual. Y ese campo visual lo quiero graficar de manera más o menos clara en la imagen de la derecha, donde ustedes pueden ver que nuestro patrimonio está visualizado en 2 tipos de campos visuales. Uno, a través de las torres aéreas de detección, que son de empresa privada, pero en el sector rojo y en el sector calipso, por nuestros vecinos, ubicados a distintas alturas dentro de nuestro patrimonio. Esta red de información funciona en comunicación directa con nuestro guardabosque, con los guardabosques de la empresa en alianza, con comunicación radial con entidades de gobierno como CONAF, con entidades municipales a través de su programa de protección. Adelante, por favor. Como les decía anteriormente, esto genera varios beneficios. Lo que decía en primera instancia, que es una red informativa 24 horas. Nos permite identificar con harta precisión los sectores de mayor ocurrencia. Nos permite identificar horarios de ocurrencia. Nos permite, por lo tanto, optimizar nuestros recursos y mejorar nuestros tiempos de respuesta. Esto, y sobre todo, generamos un trabajo colaborativo que antes no existía, y generamos una concientización entre la empresa y nuestros vecinos. Acá no quería olvidar el tema de que
el efecto disuasivo para nosotros como método alternativo o de resultado a partir de este anillo de protección ha sido súper importante. Nosotros, logrando identificar los sectores y los horarios de mayor ocurrencia, hemos podido tener turnos de guardabosque, hemos podido, con recursos súper sencillos, poner camionetas con balizas, o simplemente en fecha específica poner puntos de control fijos donde simplemente les preguntamos a cada vehículo que ingresa hacia dónde se dirige. Nada más que eso. Con eso nosotros rescatamos información, si van familias, si van hijos, por qué caminos se van, y en base a la experiencia que podemos rescatar de ciertas entidades, generamos una red de comunicación para poder orientar los recursos hacia ese lugar, y nos ha dado bastante resultado. Por lo tanto, aquí, a nivel de porcentaje, quería mostrar nuestros resultados finales. Disminuimos respecto al año 22 un 32% nuestra ocurrencia incendiaria, que para nosotros fue bastante desde el punto de vista de esfuerzo, costo y desgaste. Y estamos súper orgullosos de poder indicar que la disminución de nuestra superficie afectada en bosque nativo fue un 63% y de nuestra superficie productiva un 62%. Por lo tanto, luego de que entendemos que podemos tener resultados positivos, queremos indicar cuáles son las necesidades que nosotros vemos en este sistema. Primero, indicar que en nuestra experiencia la acción colaborativa y la persuasión como método son muy eficientes. Por lo tanto, la necesidad es que creemos que mayor presencia de las fuerzas de orden y seguridad, con esto me refiero a carabineros, por ejemplo, a policía de investigaciones, en acción colaborativa con este sistema, son un cambio definitivo contra la lucha de la actividad incendiaria, con resultados muy positivos y a través de, por ejemplo, cosas muy simples como puntos de control del sector estratégico, que nosotros también podemos entregar como información. Entonces, entendemos que mediante este método colaborativo fundamentalmente para la pyme forestal, sin mayor cantidad de recursos, en acción colaborativa entre todas las partes, podemos lograr un resultado súper positivo. Pero necesitamos más colaboración, necesitamos más acción y más comunicación. Ya no basta con lo que tenemos. Y esa es nuestra experiencia que estamos contentos de poder entregarle y ojalá que les sirva en algo. Muchas gracias. Emilio, te agradecemos tu intervención. Creo que has aportado, al igual que Héctor, elementos importantes y nuevos que quizás no habíamos escuchado en otras exposiciones. A título personal y creo que también de mis colegas presentes y conectados telemáticamente, valoramos significativamente la exposición. Y aquí se está hablando de una experiencia práctica más que teórica, y eso sin duda que tiene un valor no menor. Quiero decirles de que todas las intervenciones y las exposiciones que se hacen en esta comisión están siendo grabadas y consideradas, por cierto, en el informe final que nosotros tenemos que someter a la sala. Yo en lo personal rescato muchas cosas de lo que ustedes nos han presentado, porque es una visión quizás un tanto distinta de otras que hemos tenido que también son importantes. Como también decirles de que hay coincidencias también en algunas cifras y ideas que ustedes plantean con otras exposiciones, pero también hay, como digo, algunas propuestas distintas, y eso lo valoramos tremendamente. No sé si don Emilio Uribe está conectado. Sí. Don Emilio, le ofrezco la palabra para que pueda hacer algunas reflexiones y algún aporte a las exposiciones que ya se han hecho, si usted lo estima conveniente. Don Emilio. Gracias, don Sergio. Bueno, efectivamente, esta es una mirada de un segmento del sector silvacopecuario que estaba un poquitito, yo diría, invisibilizado.
Y, y solamente acotar dos puntos a lo mejor que está dentro de nuestros objetivos como el gremio nuevo que ha aparecido en plena pandemia, que es la cultura de la asociatividad. Y yo creo que siempre uno está escuchando, ustedes los legisladores, el ejecutivo, etcétera, demanda, reclamando, exigiendo, etcétera, pero también nuestro rol como tales, también tenemos una misión que cumplir ahí. Y ahí yo diría que tenemos un enorme desafío y ahí vamos a ver de qué manera, en forma creativa, podemos a llegar muchos más propietarios agrícolas pequeños, micro, a nivel del mundo rural. Eh, Según las estadísticas que por ahí andan circulando a propósito del tema bosque nativo, hay más o menos en el país del orden de los 10.000 propietarios del sector silvoagropecuario. Bueno, ahí tenemos un desafío importante. ¿Cómo hacemos para que ellos también tomen conciencia y pongamos rostro a esta actividad en terreno, de manera tal de hacer esto que llaman nuestros representantes promover la cultura de la prevención, tomarse en serio este objetivo de cuidar nuestros recursos naturales, de protegerlos, y para ello el trabajo asociativo también con las juntas de vecinos, con los municipios, con la comunidad rural es súper importante, súper relevante. No tenemos más tiempo, no podemos seguir cada uno en estanco trabajando, tenemos que unirnos todos para poder enfrentar este flagelo que año a año nos hace, digamos, repensar. Uno de nuestros expositores señalaba que efectivamente apostar por esta actividad, una actividad a largo plazo, del orden de los 15 a 20 años, no es menor. Entonces tenemos socios que lo han perdido todo, prácticamente. Lo han perdido casi prácticamente, han quedado con prácticamente partir de cero. Es difícil para una familia, para una empresa familiar, partir de cero es difícil volver a reencantarlo, aunque se den todos los incentivos. Por lo tanto, tenemos que pensar que para las futuras generaciones, esto de los recursos naturales tenemos que entre todos cuidarlo y protegerlo. Hay que prevenir, hay que promover la educación, la capacitación, etcétera. Trabajar muy, muy estrechamente a llegar a más socios. Me refiero a socios, digamos, que están en el mundo rural para que de forma coordinada, a través ya sea de los organismos públicos como CONAF, Senapred, Carabineros, Bomberos, etcétera, y los municipios, hagamos un trabajo asociativo importante. Así yo creo que vamos a ir de a poco avanzando y evolucionando para poder proteger nuestros recursos naturales. Solamente, diputado y presidente de la comisión, darle las gracias de habernos dado esta oportunidad de poder exponer nuestros puntos de vista. Puede que a lo mejor resulte, como usted mismo señala, quizás un poquitito, pero es complementario. Es un punto de vista más bien desde el día a día, desde la experiencia local, de los testimonios que viven nuestros pymes, y por lo tanto estamos disponibles para seguir colaborando en todo lo que significa esta responsabilidad de legislar. Muchas gracias. Gracias, don Emilio. Señoras y señores diputados, nos quedan aproximadamente 15 minutos y ahora vamos a ofrecer la palabra para alguna ronda de consultas, reflexiones o comentarios respecto de las exposiciones que hemos tenido. Vamos a reiterar nuestro saludo a quienes están conectados telemáticamente: la diputada Erika Ñanco, el diputado Juan Carlos Beltrán, la diputada Joana Pérez y la diputada Clara Zagardía, quien nos está solicitando la palabra también, pero y por cierto, la diputada Bravo, que se encuentra en forma presencial, cosa que valoramos, como siempre, ¿ya? Ella ha hecho una subrogancia o un reemplazo del presidente en algunas sesiones y lo ha hecho extraordinariamente bien, ¿ya? Así que bienvenida, diputada Bravo. Le vamos a dar la palabra al diputado Jorge Ragdet, representante de la región de la Araucanía. Don Jorge, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. A ver,
Entiendo que ustedes se asociaron con posterioridad a los incendios del 2017, ¿verdad? Pero me imagino que deben tener experiencia y deben saber cuáles fueron las consecuencias posteriores a esa situación propiamente tal. Coinciden las exposiciones de ustedes a las que estuvimos ayer con la Corma, que clave de esto es la eliminación de combustible para evitar los incendios en la época estival, ¿no es cierto? Además de la construcción de sectores donde haya menos concentración de bosque o cortafuegos, la eliminación hablaba de cierto usted de vegetación baja, digamos, que es los pastizales que hay debajo de los bosques. Claramente cuando el bosque ya está desarrollado es fácil tener vacunos, ¿no es cierto?, o cualquier otro animal en el terreno, pero cuando el bosque está nuevo sabemos que los animales quiebran todos los bosques, entonces genera un daño irreparable. Por lo tanto, no es una situación sencilla. Para las grandes empresas forestales es fácil aplicar, ¿no es cierto?, químicos para eliminar la vegetación en el terreno. Normalmente se ocupa glifosato, que es altamente contaminante, pero no es un tema fácil. Pero bueno, habrá que avanzar y buscar la solución respecto a ese tema. Ayer hablábamos de ocuparla como biomasa, la poda o el raleo, cosa de que quede la mayor cantidad de material combustible en el bosque si es que llega algún incendio y eso impide la propagación. Eso coincide en realidad lo que se señalaba el día de ayer, y por eso que me interesa tanto invitar a otros servicios públicos acá, que yo he insistido, porque justamente va en ese aspecto, de eliminar la cantidad de combustible. A ver, el tema es el siguiente: ¿qué va a pasar después de los incendios? Tenemos un decreto de ley 701, ¿no es cierto?, de bonificación forestal, que obliga a las personas a reforestar después de haber hecho una cosecha. De hecho, el artículo 17, aquí tengo un informe, ¿no es cierto?, de la Biblioteca del Congreso, que es bastante detallado respecto a ese tema, establece ciertas multas a aquellos que no cumplan con los planes de manejo o no reforesten, respecto de los que hayan sido calificados con actitud preferencial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del año 2017 respecto a aquellos propietarios que estaban acogidos al decreto de la 701, que eran pequeños, que no contaban con los recursos ni siquiera para limpiar y para reforestar? ¿Qué sucedió en las zonas afectadas? Porque entiendo yo que ustedes son de las zonas que resultaron afectadas en aquella oportunidad. Porque entiendo que existe la obligación de reforestar independientemente de lo que le haya pasado al bosque. Lo haya quemado intencionalmente la persona, lo haya cosechado, ¿no es cierto?, o lo haya dado cualquier. ¿Qué pasó respecto a ese tema? Porque aquí en el informe tengo, ¿no es cierto?, algunos detalles de lo que habría ocurrido con posterioridad, pero quiero saber si efectivamente eso dio resultado, fue insuficiente, y qué multas se aplicaron, porque la normativa es una sola y rige para todo el país, y lo que ocurrió en esa zona, O'Higgins, Maule, Biobío, era Ñuble en esa época, puede ser aplicado nuevamente acá en la zona de Ñuble, Biobío, Araucanía, que resultaron afectadas en esta ocasión. Me interesa saber qué efectivamente sucedió para nosotros señalarlas las conclusiones o pedir con anticipación algún oficio al Ministerio de Agricultura, o CONAF, o al servicio que sea pertinente para prevenir cualquier situación compleja que le pueda perjudicar a nuestros pequeños productores. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le vamos a ofrecer la palabra a la diputada Clara Zacardía. Gracias, presidente. A los expositores y decir de que me identifica completamente lo expuesto aquí en lo que han dicho. Espero que nos dejen la exposición porque hay que estudiarla muy en detalle, y que creo también en la prevención y en la colaboración. Yo creo que debemos ir a una nueva forma de repensar nuestros territorios, tanto en lo urbano como en lo rural. Así que concuerdo, felicitarlos. Se nota que esta asociación tiene diferentes miradas, por lo que está compuesta por diferentes profesionales, dijeron, agricultores y empresarios, y creo que ese es un camino correcto. Donde están, y voy a tomar muy bien en cuenta cuando tenga que hacer mis
conclusiones de lo que han manifestado aquí. Sí, así que agradecer a usted, señor presidente, por hacer esta invitación y haberlos escuchado en esta exposición. Es cuanto puedo decir. No voy a hacer preguntas porque todo muy lo que me han dicho a mi forma de pensar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Zacardía. Diputado Juan Carlos Beltrán. Diputado Beltrán. Señor presidente, buenos días, señor presidente. Por su intermedio saludo a mis colegas, a los funcionarios de la corporación, como siempre, y a los invitados. Más allá de hacer una consulta, presidente, escuchaba con atención la exposición y quiero felicitar a ambas personas y también quien expuso a través del sistema, porque en mi concepto, y tal cual lo hemos observado, yo soy de la comuna de Cautín, región de la Araucanía, provincia de Malleco, y la provincia de Malleco sufrió mucho por el tema de los incendios, y no solamente en este periodo, sino que también antes. Y creo en mi concepto que es muy importante escuchar a las personas que tienen experiencia y que han estudiado y se han preocupado, como el caso, ¿cierto?, de los expositores, presidente. Así que en ese sentido yo me adhiero más que nada a los agradecimientos, a las felicitaciones y evidentemente, ¿cierto?, vamos a leer el informe que ellos dieron para poder tener más claro y en su minuto cuando elaboremos el informe final poder aportar eso. Solamente eso, señor presidente, y agradecido de su gentileza. Muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. Diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, de la señor. Región de los Lagos. De los ríos. Ya. De los ríos. Ay, señor presidente. Muchas gracias. Muy breve. Realmente ha sido un agrado escucharlo, porque si empresas y Estado trabajan en conjunto como ustedes lo plantean, así vamos a lograr progresar y vamos a lograr, sin duda, prevenir muchos desastres y lograr esto que siempre se ha señalado, alianza público-privada. Yo creo que ustedes son un excelente ejemplo y desde una mirada proactiva, o sea, trabajemos en conjunto, en serio, para evitar el desastre. No después en forma reactiva, que ya, cuando tenemos el desastre no nos queda otra alternativa que trabajar en conjunto. Así que realmente van a ser un aporte a las conclusiones y a las propuestas que se pueden entregar por parte de esta comisión cuando ya hayamos terminado nuestro trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Antes de darles la oportunidad para que puedan responder algunas reflexiones que han hecho las señoras y señores diputados, yo quisiera decir lo siguiente, rescatar algo que... Por cierto, quiero decirte que hay muchas de las cosas que han planteado que son muy interesantes y son un verdadero aporte. Pero hay algo que yo quisiera resaltar. No sacamos absolutamente nada de tener el pronóstico, saber que viene y no accionar, ¿no?, antes de, sino que estamos siempre reaccionando después de. Ayer nos decían, en relación a lo que tú decías, los patrullajes, en fin, este círculo anillo de protección. Ayer nos comentaban que el porcentaje de ocurrencia de incendio antes de decretar estado de emergencia era considerablemente alto. Se decreta estado de emergencia y cae bruscamente el porcentaje de ocurrencia de accidentes. Y esto no es nuevo, o sea, se actúa muchas veces por presencia, más que por acción, o sea, el estar, ¿ya?, inhibe, ¿ya? Y lamentablemente estamos con la disposición a reaccionar tardíamente, cuando ya el incendio es prácticamente incontrolable.
Si tenemos el pronóstico del tiempo de que vamos a tener altas temperaturas, viento, en fin, y todo esto, ¿por qué no decretar estado de emergencia antes? Y es lo que nos ha costado mucho hacer entender, y lo voy a decir a este gobierno, que hay que anticiparse antes de que se produzcan las situaciones. Y en esto en particular, las cifras que nos demostraban ayer y que ustedes lo ratifican hoy día, que los incendios, el porcentaje de incendio antes del estado de emergencia altísimo y el porcentaje cae bruscamente cuando hay estado de emergencia. O sea, es algo que nosotros sin duda que vamos a considerar dentro de nuestras recomendaciones, pedirle al Ejecutivo que si tenemos todos los antecedentes sobre la mesa, determinemos las acciones antes de que se produzcan estas catástrofes y no durante o posterior. Bien, por favor. Gracias. Me pareció muy interesante lo que comentó el diputado don Jorge. Jorge, sí. Hizo un comentario justamente de algo que pasó posteriormente a los incendios de 2017 en la zona principalmente la región del Maule. Si bien también hubo incendios en la región de O'Higgins, pero la mayoría de los bosques que se quemaron estaban en la región del Maule, y lo linkeó muy bien con el decreto de ley 701. Porque efectivamente cuando el decreto de ley 701 comenzó a operar en el país, el tema del incendio forestal era como que no era tema. Entonces no quedó en el decreto de ley 701 esa variable cubierta, porque efectivamente es obligación del propietario, una vez que el bosque se cosecha, da lo mismo si cosechó quemado o no quemado, que tiene que volver a reforestar. Y ese es el problema de la pyme. Desde el punto que usted tocó es el problema que tiene la pyme forestal, porque de alguna manera la gran empresa, mediana y gran empresa forestal, de alguna manera va a tener los recursos para volver a reforestar. No solamente por la obligación de decreto 601, sino porque es parte de su negocio. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista de la agricultura familiar, voy a decirlo en ese ámbito, de una persona que tiene 100 hectáreas y que a lo mejor tiene 10 de viña, tiene 10 de trigo y 80 de bosque de eucalipto, y se le quema el bosque de eucalipto que había sido unificado de decreto ley 601, efectivamente está en un problema. Él está en un problema porque a lo mejor él tiene solamente esas 80 hectáreas. Y él no es parte del negocio forestal que de alguna manera con más hectáreas de aquí tengo que reforestar. Él a lo mejor no tiene ninguna posibilidad de reforestar. Y lo único que va a lograr hacer es vender esos eucaliptos, y dije eucalipto que por lo menos el eucalipto rebrota. Continúe. Sí, si nos vamos al Segundo. Vamos a solicitar 10 minutos de prórroga que estamos ya prácticamente en el horario. Se prorroga por 10 minutos. Gracias. Si estamos en el caso del pino, que de alguna manera puede regenerar, lo que pasó en el Maule es una catástrofe. Si ustedes van a ver allá, efectivamente, a lo mejor CONAF, si usted lo mira desde ese punto de vista, nos ha hecho el trabajo de ir a fiscalizar y pasar las multas que tienen que pasar porque los propietarios no han vuelto a reforestar. Pues los propietarios, ¿cómo van a volver a reforestar si no tienen ayuda? Y justamente lo que hemos estado hablando, nosotros aquí, y a lo mejor también coincide con lo que puede haber comentado ayer Corma, efectivamente hay que disminuir la carga de combustible fino. La empresa forestal lo va a hacer, pero ¿cómo lo hace el PYME forestal? ¿Cómo el PYME forestal va a disminuir la carga de combustible? Aquí no sacamos nada con que la empresa forestal tenga sus bosques como parque, como digo yo, si la PYME forestal no lo hace. No lo hace no porque no quiera, sino porque no tiene los medios. Nos vamos a quemar igual. Por eso cuando se plantea manejar combustible fino, aquí hay que hacerlo con proyectos con apoyo y subsidio del Estado para la PYME. ¿Me entienden? Porque ese es un punto, aquí o todos manejamos combustible fino o no sacamos nada. ¿Ya? Es decir, Arauco, por nombrar una empresa, puede ser CNPC, pero no Arauco no se puede hacer cargo de todos los demás. Se puede hacer cargo de los vecinos a lo mejor. Pero hay un montón de gente que no es vecino. Entonces, la verdad que el problema de la prevención es justamente lo que yo decía en un inicio.
hay una brecha grande para invertir en prevención de incendios forestales, que tiene que de alguna manera el Estado ver la forma como hacer. Nos gastamos 1,2% del PIB en restaurar y 0,09% en prevenir. Esa cifra es alarmante. Entonces, ahí, cuando queremos manejar combustible fino, tenemos una apuesta. Y en el decreto de la ley 701, yo creo que ahí hay un tema que hay que revisar. Porque efectivamente, en Santa Juana se va a venir el problema ahora. Por decir Santa Juana, Nacimiento, ahí la mitad de los bosques quemados es de propietarios medianos y pequeños. No de CNPC ni Arauco, por nombrar las dos empresas que están ahí principales. La mitad es lo mismo que el Maule. Y como lo dijo Emilio, socios que lo perdieron todo. Diputado Rackbet. Presidente, mire, quiero oficiar al Ministerio de Agricultura y a CONAF por la siguiente situación que ha expuesto acá nuestro expositor. Voy a hacer primero el preámbulo respecto a este tema para ratificar lo que ustedes han señalado. Un pequeño propietario de 50 hectáreas, 30 hectáreas, 20 hectáreas, que plantó una parte o gran parte de su predio, ¿no es cierto?, y que tiene hijos que son pequeños y que con esfuerzo a diario, después de ahorro, ¿no es cierto?, fertilizando y preocupado de su terreno, y que le promete a su hijo que el día de mañana, cuando pueda explotar el bosque, va a poder estudiar en la universidad. Y una serie de privaciones, ¿no es cierto?, y finalmente llega el fuego y se lo quema todo. Esta persona queda con el brazo cruzado y con la ilusión de que su hijo sea profesional, sencillamente truncada. Voy a leer el informe que nos envió la biblioteca respecto de lo que señala lo que ocurrió el año 2017 respecto a este tema. Y de acuerdo con la norma que citan ahí, que es el artículo 17, que establece, ¿no es cierto?, sanciones, dice que al mismo tiempo el artículo 17 se desprende que no existe mención explícita de responsabilidad por incumplimiento de eventual deber de reforestar terrenos cuyos bosques hayan sido previamente destruidos por acción del fuego. Según este informe de la biblioteca, no hay casos donde se haya efectivamente sancionado a las personas, ¿ya? No hay, no existirían, por eso les pregunté si había o no. Pero el año 2019 se estableció un programa de recuperación de bosque quemado que surgió a propósito de la recuperación de aquellas superficies que fueron afectadas por incendios forestales a partir del año 2017. Este programa depende de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y del Ministerio de Agricultura. Se inicia el año 2019, durante el gobierno del presidente Piñera, y tenía originalmente fecha de término 2022, y ahí efectivamente terminó. Está destinado para pequeños y medianos propietarios, cuyo patrimonio forestal y producción mediante, ¿no es cierto?, la plantación y restauración del bosque nativo y bosque exótico. Tenía dos objetivos: asistencia técnica, ¿no es cierto?, y la reforestación. La reforestación, ¿no es cierto?, el volteo de árboles, el derrame, apilamiento, fertilización y plantación posterior. Presidente, quisiera que tomemos el acuerdo para que ese programa se reestudiara y se pudiera implementar desde ya, para lo que significa el presupuesto del próximo año destinado a pequeños y medianos propietarios. No tengo el informe respecto de cómo tan exitoso haya sido o no este programa, pero entiendo que CONAF debe tener la información respecto de esta situación para que, en primer lugar, no se aplique multa a aquellos que hayan sido afectados producto de las quemas, y en segundo, que haya un programa de recuperación de bosque quemado similar al que se estableció a partir del año 2019, producto de los incendios del año 2017. Y quisiera que pudiéramos contar con el acuerdo de los demás miembros de la comisión para oficiar al Ministerio de Agricultura y a CONAF respecto a este tema, sin perjuicio de que esto lo pudiésemos establecer, ¿no es cierto?, en las conclusiones del informe final. Pero desde ya me gustaría que por lo menos se oficiara para ver qué respuesta vamos a tener. Gracias. Diputado, por la importancia del tema planteado, y es algo que lo hemos conversado en anteriores comisiones, si se nos da la prórroga que estamos solicitando, yo sugiero que no oficiemos, que invitemos al ministro de Agricultura y al director de CONAF para ver este tema en particular. ¿Les parece? ¿Les parece? Bien, así se acuerda. Bien. ¿Puedo hacer un comentario respecto a lo último, hermano? No. ¿No? No, por favor, por favor. No, conozco el plan de reactivación que usted comenta, y yo creo que es súper importante, porque
mientras más luego se haga, es mejor. ¿A qué me refiero? Porque después del incendio forestal están los árboles ahí quemados, que no se han cortado, se pueden caer 2, 3, 4 años, van a caer, viene la regeneración del pino, que es un problema, sale como vivero. Entonces, si eso se hace a tiempo, Forestal Arauco, porque lo conozco la experiencia, se demoró 4 años en reforestar lo quemado en la región del Maule. 4 años. Y no es por falta de recursos, sino porque no había cómo sacar la cantidad de pino que había regenerado. Entonces, eso en Santa Juana va a ocurrir. Entonces, sería pero muy, muy bueno que el Estado se hiciera cargo o ayudara de alguna manera a todos estos pequeños propietarios que quieran, porque también viene otro tema, que quieran, porque hay mucha gente que está desilusionada de lo que pasó, porque hizo una apuesta y se le quemó. Y que también veamos bien la especie, porque a lo mejor alguien quiere poner bosque nativo, que la ponga. Y si alguien quiere poner una plantación exótica, que la ponga, pero que participe en la decisión del propietario, no que no sea direccionado. Yo creo que esa es la forma de lo que veníamos hablando, lo que decía la diputada, de hacer esto en conjunto con el propietario. No que el programa por el número, que tengo que poner 100, voy a buscar los 100. No, si tengo que buscar lo que la gente quiere. No, yo queremos 100, pero yo quiero 20 de esto, 30 de esto y 50 de eso. Veamos cómo lo hacemos. Okay. Eso, gracias. Okay. Yo también quiero, es muy corto, ¿ya? Por favor. Pero creo que es súper importante. Escuchando lo que decían hace un rato atrás, bueno, hay mucha empresa PYME que está certificada desde el punto de vista del glifosato y que ya no se usa porque directamente si queremos estar certificados no lo podemos usar. Hace mucho tiempo ya. En el caso Forestal Ñuble desde el 2009. Pero no quiero dejar pasar que dentro de la prevención y dentro de todo este programa de recuperación de suelo que están haciendo, nosotros entendimos también y que lo hemos replicado con nuestros vecinos que es súper importante que ellos entiendan, no tener miedo a plantar la especie que ya tenían, pero es súper importante que sepan cómo hacerlo y para dónde la van a orientar. Y ustedes me pueden preguntar que, bueno, a lo mejor ellos no tienen los recursos, pero sí nosotros como empresa pequeña tenemos la experiencia de compartir nuestros conocimientos de manejo. ¿Con esto a qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo 10 hectáreas plantadas al lado de una planta celulosa, no tiene ningún sentido plantar una densidad menor y dejar esperar los árboles 20 años, porque probablemente a los 12 los voy a poder vender fácilmente en la planta que tengo al lado. Entonces, si el propietario pequeño quiere vivir de esto, disminuir el temor, es muy importante que crucemos toda la información de manejo. Por ejemplo, si tengo la plantación más lejos, no sé, en el caso mío yo en Linares y quiero enviar mi madera a Constitución, y sé que en Constitución hay ciertos aserraderos con tales características, tengo que orientar mi cultivo a eso y no pretender venderlo a un lugar que no tiene ningún sentido. Entonces, es muy importante desde el punto de vista del negocio, del tiempo de espera y de la prevención de incendios, tener esta información, porque probablemente no voy a tener que plantar los 1250 árboles obligatoriamente, o puedo plantar 1000 y dejar 250 como regeneración, porque en el transcurso de los 20 años voy a matar la mitad de la plantación en distintos manejos. Entonces es súper importante que para la prevención y para el objetivo positivo del negocio económico se cruce esta información, sobre todo con los pequeños propietarios. Ya eso no quería dejarlo pasar porque escuché un poco y creo que es súper necesario para que esto crezca y se mantenga. Perfecto. Muchas gracias. Héctor. Muchas gracias. Emilio. Bravo. Y Emilio Uribe, les agradecemos la participación y les reitero que ha sido un importante aporte para el trabajo que tenemos que desarrollar como comisión. Así que muchas gracias. Pero antes de concluir y como estamos, yo diría, a puertas de finalizar este trabajo que nos ha encomendado la sala, yo quiero reiterar mi agradecimiento a las profesionales de la Secretaría por el aporte importante que siempre hacen, porque sin el soporte que ustedes nos dan, a lo mejor el resultado de estas comisiones investigadoras no tendrían el resultado que tienen. Muchas veces es un trabajo silencioso, ignorado a veces, pero muy importante. Así que a todas y cada una de ustedes que forman parte de este equipo de la Secretaría de esta comisión, les agradecemos y lo hago a nombre de todos y cada uno de los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Muchas gracias por el trabajo desarrollado. Y por haberse cumplido el objeto de esta, se cierra.